El video no está hecho con intenciones de ofender ni dañar la reputación de nadie, es solo una opinión. Bueno, primero que nada me gustaría que se suscribieran, le dieran un buen like y comentaran para ver su apoyo al canal y a este tipo de contenido y si les gustaría que subiera más de este. Dicho ya esto, comienzo el video. Estaba una tarde yo, como siempre, divagando por YouTube, cuando me enteré casualmente de que existe una plataforma integrada en la misma aplicación de YouTube, que es YouTube Stories, que es más o menos una especie de TikTok, pero en YouTube. En pocas palabras, son videos cortos que los creadores suben y que vas deslizando con el fin de entretenerte. Nada más y nada menos que en cierto modo está plagado de cringe y de personas haciendo el ridículo. Lo que pasa es que me encontré con un chabón que hace creepypastas, más que todo sobre... Hasta aquí todo bien en mi opinión. Digo, no está mal hacer algo con el juego de moda. ¿De quién hablo? Pues bueno, es Oscar Penax. Primero que nada, ¿Quién coño es Oscar Penax? para ponerlos en contexto, Oscar es un TikToker y youtuber venezolano. Más que todo, conocido en TikTok, el cual se dedica a hacer entretenimiento. Que por supuesto tuve que ver más de 20 videos de él, que en cierto modo tocan la misma temática, Among Us Creepypasta. Quiero destacar los dos últimos videos que subió, que la verdad me parecen un poco absurdos. Quería tomar fragmentos de estos sin tener nada de copyright ni nada de esto, simplemente para ponerlos en contexto. Inicialmente dice que entremos a un link, el cual nos va a dejar en la descripción para jugar con los impostores secretos que él nos viene comentando desde hace varios tiempos en sus videos, como lo son, creo que Mility, Red y Griffin. Sí, lo sé porque tuve que ver videos. El cual nos lleva a una página. En ningún momento encontramos un link directo de descarga de este supuesto Among Us mejorado. El único botón interactivo que se encuentra en la página es uno que dice diamantes y códigos, que supongo que tiene que ver con diamantes gratis de Free Fire. No tiene nada que ver con lo que Oscar dice que hay. Y es más, en el breve texto que encontramos no nos dice sobre aspectos de impostores secretos o únicos. Simplemente es obtener dinero y así tú poder comprar tus skins, y que sinceramente no lo veo muy verídico, y que en mi opinión esto es un clickbait más. Después de esto nos lleva al mapa de Mira HQ, y que resumidamente nos dice que hay algo en los casilleros, y que la verdad yo tampoco encuentro un argumento sólido en el cual basarse para decirnos que hay algo ahí dentro. Resumidamente, si paramos por más de un minuto frente a cualquier casillero de este mapa, y que casualmente él recorta el joystick y dice que el jugador se comienza a mover solo, hasta llegar a un punto fijo en el que nos saldrá un supuesto impostor, en el cual se puede apreciar en el video llamado Kawant, que es un tipo de ente volador, pero que al momento que este aparece todo se laguea y el clip finaliza. O sea, no tenemos nada más que tomar en base. Me tomé la molestia de querer comprobar si esto era verídico o era un clickbait más, pues su contenido va de esto todo el tiempo.
Algo que a mí me sorprende demasiado a mí es que básicamente toda su comunidad de seguidores creen que de verdad esto es real. La verdad me parece muy patético que personas, digo yo, si son de 13 años en adelante, es demasiado patético que piensen que esto sea real. Sin embargo, digo yo que si va dirigido a un público menor de 13 años, la verdad no tiene que esforzarse tanto porque parezca real, porque sinceramente lo que hace es básicamente dibujar o diseñar un impostor secreto, como lo quieran llamar, y luego tener que ni siquiera animarlo, o sea, no se toma la molestia de hacerle una animación, sino que simplemente congela el fotograma o el video en cierto punto e inserta un PNG, el cual va moviendo, diría yo, un movimiento lineal, no muy rápido, más bien lento, que básicamente hace la función de que parezca real, cuando en realidad no se mueve, simplemente es un dibujo que vas arrastrando por el video. Y si a ti eso te parece real, la verdad no sé qué pensar. Y es más, el Oscar nos dice que lo podemos intentar, que a él le pasó eso, que si quieres que te pase, lo tienes que intentar como él te dijo. Y me sorprende que haya niños o personas diciendo, eso es real. O sea, ¿cómo me vas a decir que eso es real? A ver, si tu Among Us mejorado no se puede descargar, no se puede hacer una mierda con eso. No sé cómo me vas a decir que puedes invocar a una mierda que no está dentro de la programación de un juego. ¿De dónde te vas a sacar un ente o un código de un personaje que no existe? Más bien tú lo diseñas, les haces los arreglos y todas esas vainas, pero en ningún momento yo creería que es posible invocar esto, ¿no? Primero que nada. Y si lo pudieras hacer, diría yo que sería con mods y sería en un modo free play. Me confundí. O sea, libre, modo libre, o sea, está jugando offline. Porque no creo que entres a una partida con un impostor que literalmente es un gusano o un titán y vengas a decir, es normal, amigo, o sea, esto me pasó a mí, no, o sea, qué mierda. Quiero destacar también la creatividad de Oscar porque la verdad es muy buena. Me gustan los diseños, sí, eso tengo que aceptarlo. Me gusta el lore que les pone. Es un lore demasiado bueno, una historia. Pero como te digo, si pudiese hacerse más real, la verdad estaría mucho mejor y yo creo que con eso se vería más creíble. Más sin embargo no quita el hecho de que termine siendo un fraude que abusa del clickbait, porque eso es lo que es básicamente. Es un chabón que hace creepypastas de Among Us, que la verdad tiene un clickbait increíble y no sé en qué momento llegué a todo esto. Ya saben que se puede suscribir, dejar su like y apoyar este contenido si quieren más de este. Y hasta la próxima, chavalines.